Ok, vamos viendo, a ver, Harvey, no veo bien su gráfica. Mm, ¿Puede compartir pantalla? A ver, déjame, lo intento, ingeniero. Bueno, déjame agarro mi lap, porque como estoy en el celular, el archivo lo tengo en mi lap. Ah, ok, o bueno, descríbanos qué es lo que tiene ahí en su figura. Bueno, en la gráfica que yo realicé, estoy representando los tres tipos de bienes según la renta de, del individuo, los cuales son los bienes superiores, los bienes de lujo y los bienes, este, creo que son secundarios, es que no me acuerdo bien del nombre. ¿De qué color es? Los Porque bienes, ahí bueno, veo tres colores, azul, rojo y morado. ok, los bienes superiores son los que corresponden a la línea verde. Los bienes de lujo son los que corresponden a la línea roja y los bienes secundarios son los que corresponden a la línea morada. Mm, De lo que yo pude investigar es que, por ejemplo, los bienes superiores son un producto que el individuo, aunque sube o baje el precio, siempre bueno, va a consumir la misma cantidad porque es una necesidad que tiene que cubrir. En mi ejemplo, yo puse ropa no no de diseñador ni nada de eso, pero ropa común, ropa económica al alcance de la gente. ujú, Ya en los bienes de lujo puse, por ejemplo, un yate, que ese como entra en el rango de los bienes normales, esos tienden a sufrir bueno, la curva tiende a sufrir un desplazamiento hacia la derecha y en ese caso los bienes, bueno, la demanda crece en mayor medida que la rentabilidad del individuo. Y por ujú. último están los bienes secundarios, bueno, no secundarios, sino que no me acuerdo bienes inferiores. Los bienes inferiores son aquellos que sufren un desplazamiento hacia la izquierda, ya que cuando el individuo obtiene una rentabilidad mayor, deja de consumir ese producto, bueno, lo cambia por un producto de mayor calidad. En mi ejemplo, ahí puse la comida rápida. O sea, entre mayor ingreso tenga una persona, menos deja de consumir la comida rápida y opta por una opción más saludable, algo más casero o algo un poquito más bueno, un producto mejor. Ujú. Ok, bueno, vamos a escuchar las demás respuestas para que puedan sacar sus conclusiones. Jesús, platíquenos de su curva. Buenas tardes, ¿es Jesús Sánchez, verdad? Sí, Sánchez. Sí, sí, sí. Ah, soy yo entonces. Bueno, yo me basé en la gráfica que puso usted la clase anterior. Y bueno, primero que nada investigué lo que era la elasticidad en la economía. Ujú, Y para esto decía que pues prácticamente era que variaba una variable. Bueno, que si variaba una variable, la otra iba a variar por igual. Entonces, hay tres tipos de elasticidad. Bueno, ahí decía que había tres. Una que era mayor que uno, la otra era igual a uno y la otra era menor que uno. De ujú, estas tres, entonces busqué los tipos de bienes y encontré cuatro principalmente, los inferiores, los normales, los de lujo y los de primera necesidad. Cada uno de estos me decía qué tipo de elasticidad tenían y dependiendo de eso yo me fui pues guiando para tratar de ponerla. No sé si se ve bien ahí en Sí la... se ve ahí, si no puede compartir pantalla. Ah, es que igual como estoy en el celular, no, 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 no. Ok, bueno, ahí díganos los colores porque Ah, vemos una ajá, verde claro, azul, gris. André, bueno, hay una como color naranjita, es que el bien económico, yo lo puse como bien económico, ya que en según decía, que el precio no varía, bueno, si va a estar siempre constante, algo así, y entonces pues la demanda nunca iba a cambiar, siempre, ahora sí que podía acceder el que tuviera pues el recurso para eso. La gris es la más inclinada, la puse como bien de lujo,
Y esta ¿Cuál es decía la, que, cuál es la de bien de lujo, la horizontal o la vertical? no, la vertical, como le digo, de donde está el P3 arribita y que llega hasta adelante del QMAX. No, no llegamos a tanto, nomás vemos una raya Ah, verde vertical y una línea como amarilla, no sé qué dice ahí, no alcanzo a leer. es que la que está vertical, yo la puse como bien normal. La azul yo la puse como bien de primera necesidad. La horizontal la puse como bien económico. Hay una como verde inclinada. Yo Ujú, la puse como bien inferior. Y una gris, que es la que está mucho más inclinada, la puse como bien de lujo. ujú, Le digo, yo me guié con esta, bueno, aquí por ejemplo encontré información que decía que el bien de lujo tiene una elasticidad de demanda-renta mayor que uno. Y vi más o menos que los tipos de gráficas que había y dependiendo de su inclinación, vas viendo cuando está más inclinada, quiere decir que tiene una mayor elasticidad y cuando está menos inclinada tiene una pues menor elasticidad. Entonces, conforme a eso, yo me fui guiando y aparte pues las definiciones de estos mismos. Bueno, yo fui así como yo las recé. A ver, Osvaldo Sánchez. Buenas tardes. Yo analicé, igual que mi compañero, de acuerdo a la elasticidad. Y bueno, la primer demanda, la naranja, eh, yo la puse como una demanda perfectamente inelástica, lo cual estos bienes, a pesar de que su precio aumente o disminuya, va a tener la misma cantidad de demanda. Un ejemplo de ello puede ser la luz, por ejemplo, de que la gente, aunque suba de precio, va a continuar con la misma demanda debido a que es un bien eh, básico, Ok, ¿esa es eh, horizontal o vertical? vertical. Esa es vertical. Ujú. Sí, Siempre la cantidad va a estar fija y el precio puede ser el que sea, ¿no? sí. Ok. En cuanto a la línea negra, que es la 5, puse que es una demanda perfectamente inelástica. No encontré muchos ejemplos, pero se entiende que el precio se mantiene fijo y la cantidad de usuarios o de la necesidad, pues varía, pero el precio no aumenta o disminuye, no hay una variación en el precio. Ujú, La verde puse que es una demanda inelástica. Estos bienes, bueno, según lo que encontré, es que pueden sustituirse y dependiendo del precio, la gente puede cambiar debido a que pues, puede tener diferentes opciones en el mercado. ujú, Yo encontré un ejemplo este ejemplo, según lo que encontré, habla sobre que a pesar de que el precio aumente, la cantidad de requerida va a seguir siendo la misma o va a ir variando, pero no importa el precio que aumente. ujú, Esto encontré un ejemplo, por ejemplo, de los cigarros, ¿no? Que se vuelve una adicción y pues la gente lo consume a pesar de que el precio suba y suba, ¿no? ujú, Encontré también la línea azul que se ve, es sí. es una curva de elasticidad unitaria. Esta Ujú, es como la más común debido a que al aumentar o disminuir el precio, aumenta la cantidad o disminuye paralelo al precio y la cantidad. ujú, Y la última, la gris, más inclinada, es la demanda elástica, la ujú, cual, yo encontré que, por ejemplo, si se tiene un puesto de verduras o de comercio, si este aumenta su precio, la gente puede buscar otras opciones o puede comprar en el mismo lugar. Y en general, de bienes, pues es lo que encontré. muy bien. Em, a ver, Ali, Farid.
Sí, bueno, yo igual, de igual manera, haciendo las gráficas, bueno, revisé un artículo donde nos daba los tipos de la elasticidad dependiendo del precio y la demanda. Y ya analizándolo, vi que eran las gráficas, eran las mismas que usted nos había presentado. Y ahí venía, es vertical, que es una tipo perfectamente inelástica, que es donde puede variar el precio, pero la demanda sigue siendo la misma. Luego la inelástica, que en es la de color rojo. Ah, no, es la de color verde. Y bueno, ahí dice que la variación se realiza de manera proporcional. También aparecía lo que es la varianza unitaria, que, la anterior varía casi proporcional, pero tiene una cierta diferencia. Y la que sí es unitaria, esa sí es proporcional, que esa sería la que es de color roja. Y la que demanda elástica, que varía más en proporción, en proporciones similares, pero la variación es más amplia, que es era para los bienes de lujo, porque aunque aumenta la demanda, también puede aumentar el costo. Y la que es perfectamente inelástica es la que es horizontal, que puede variar el consumo, pero el precio se mantiene de manera fija. Ok, vemos uno más y luego vemos ejemplos que tengan distintos. Daniel. Daniel Castro. Sí. Bien, igual me basé en la imagen que nos compartió, que estuvimos viendo en clase. Identifiqué los bienes normales. En el caso de mi imagen es la que está con la pendiente unitaria, por ser eso, por ser un bien normal. Como ya lo habían mencionado mis compañeros, los bienes que representan las demandas elásticas o inelásticas, el término de perfectamente inelástico o perfectamente elástico. Yo distinguí esos dos, por ejemplo, en el caso de los de primera necesidad, como inelástico, es decir, que siempre se van a consumir independientemente del precio. En el caso de los perfectamente elásticos, bueno, ahí tengo una pequeña duda, sin embargo, consideré que eran los bienes económicos, porque había un texto de un documento que leí en el que hablaba de que existen bienes económicos que podrían considerarse en la teoría como perfectamente elásticos, aunque en la vida real lo mencionaba, nunca existe ese caso de un bien perfectamente, con demanda perfectamente elástica. En el caso de los bienes de lujo, puse la que está de 0 a 1 en pendiente, debido a que la mayoría de las bibliografías que consulté decían que los bienes de lujo, además de todas las características que ya se mencionaron, también presentan una buena elasticidad, pues. Entonces, gráficamente se vería así. Básicamente es eso, ¿no? También tengo una pequeña duda respecto a los bienes de primera necesidad. Había dos documentos que se contradecían. Uno hablaba de que era elástico y otro decía que era inelástico. Yo entiendo que debe ser inelástico. Sin embargo, es algo que a lo mejor podríamos discutir ahorita ya con usted para aclarar ese punto, porque, insisto, había un documento que contradecía esa postura. Sí, es el caso de la gasolina que ya comentábamos, que según la función que tengas que hacer, puede ser como independientemente del precio, pues te tienes que mover, ¿no? El caso de la movilidad obligada. Y en el caso de los viajes no obligados, entonces ahí se podría comportar como un bien de mercado, ¿no? Entonces, esas son las diferencias. Bueno, en este caso no estamos hablando de bienes, estamos hablando de servicios porque son desplazamientos. Pero esta ambigüedad no esta ambigüedad, esa función que tiene el bien puede ser o hace que tenga dos consideraciones distintas, ¿no? Entonces, no,
Bueno, se contradicen quizá porque no, el contexto en que lo plantean ha de ser distinto, por eso se entendería que fuera una contradicción, ¿no? Pero el principio es el mismo, ¿no? Y el principio es si lo puedes sustituir, si no lo puedes sustituir, si estás obligado a comprarlo o no. Eso son básicamente lo que hay que considerar. Otra cosa importante es que no hay que confundir la elasticidad al consumo en función de la renta, que eso puede generar ahí una confusión, sino aquí el concepto de elasticidad tiene que ver con la variación del precio respecto a la cantidad de consumo, asumiendo que las rentas son fijas, ¿sí? Entonces ya cuando metes el concepto de rentas, o que, bueno, en mucha literatura le dicen rentas, pero también son los ingresos, o es lo mismo, dependiendo del nivel de ingresos de una persona o su riqueza o su disponibilidad a pagar, pues va a adoptar un comportamiento distinto. Si le agregamos esa variable a nuestro análisis, pues se nos va a complicar, ¿no? Entonces esto es algo más sencillo, simplemente decir, oye, pues ¿qué tanto afecta la cantidad consumida si hacemos variar el precio? Y tenemos los extremos que ya han mencionado, ¿no? Bueno, vamos a continuar y ahora cerramos el tema. Aline o Aline. Sí, ingeniero. Bueno, yo no había podido estar presente en la clase anterior y, bueno, no revisé la videoconferencia que ya había usted subido y no sabía que había tarea. Disculpe. Y tampoco estuvo en la sesión donde les dije que si venían a pasear o venían a trabajar, ¿no? Norberto Villegas. Sí, Inge. Pues no sé, platíqueme de su vida, no sé, podemos platicar de eso. Tenía una foto de lo que pidió, la cambié, ahorita la pongo otra vez. Pero en conclusiones, pues coincido con la de mis compañeros y mucho sobre lo de la demanda y la oferta varía mucho, es una variación, siento, independiente. La variación de la oferta va muy de la mano con los precios, la de la demanda, existe demanda que inclusive, aunque la variación de precios estaba ahí aumentando, los demandantes van a seguir ahí, y hay casos en los que el precio llega a aumentar y los demandantes, por el hecho de la competencia del mercado, optan por buscar otros productos o servicios que satisfagan la misma necesidad. Bueno, no es hablar por hablar, porque no sé qué es lo que me contó, no tiene que ver con lo que estamos haciendo. Daniel Limón, deme ejemplos de los bienes que estamos revisando. Buenas tardes, ingeniero. Lo que pasa es que yo no hice la tarea porque no pude, no tuve unos problemas y no pude hacerla. Disculpe. Bueno, yo me quedaría con la explicación o la gráfica que mostró Osvaldo, y que también creo que Alit fue el que ya no me acuerdo quién fue de los dos que lo platicó. Eso es lo correcto. Creo que, bueno, hicieron algunos, las consideraciones correctas, y otros creo que se confundieron con el tema de la renta, ¿no? Entonces, para que todos tengan la misma referencia, lo correcto es lo que dijo Osvaldo, ¿de acuerdo? No sé si quieres repetirnos, Osvaldo, para que todo el mundo le quede claro. O sea, yo dejé que ustedes presentaran sus resultados, y pero no se trata de que, pues, con lo que predicieron digan, bueno, pues yo ya lo hice, está bien, y ahí nos vemos, ¿no? Sino que conozcan lo que es correcto. Entonces, Osvaldo, si nos quieres repetir tu gráfica o explicar tu gráfica, por favor. Sí. Bueno, yo me basé en la elasticidad, y de acuerdo a esto, en la gráfica podemos ver la línea naranja, que es la demanda perfectamente inelástica. Y bueno, estos bienes son
son generalmente los necesarios, debido a que aunque aumente de precio, la cantidad va a seguir siendo la misma. Un ejemplo de esto, pues puede ser, por ejemplo, la electricidad, ¿no? Aunque la electricidad suba, la gente requiere de ese bien y pues lo va a seguir consumiendo aunque el precio suba. Otro ejemplo es la sal, el agua, ¿no? Son Sí. cosas que son indispensables. La otra, la línea negra, la horizontal, es la demanda perfectamente inelástica, la cual pues nos habla de que aunque el precio se mantiene y la cantidad es la que varía. De esto pues no encontré un ejemplo claro, porque decía que esto en la vida real es muy difícil que pueda presentarse. La línea verde, la primera que está inclinada, es la demanda inelástica. Estos bienes pues son los que pueden sustituirse o los que a pesar del precio la gente busque pues tratar de consumir lo mismo. Encontré un ejemplo, por ejemplo el cigarro, que aunque aumente de precio, la gente va a seguir intentando buscar la misma cantidad debido a que pues puede ser una adicción, ¿no? La línea 3, que es la azul, habla de una demanda elástica unitaria, que son los bienes de mercado. Esta línea es la más común debido a que el precio va de la mano con la cantidad. Si aumenta de precio, disminuye la cantidad y si baja, aumentaría la cantidad. Esa es la Y perfectamente elástica, ¿no? sí, O sea, la dependiente 1. Si le aumentas un peso el precio, baja una unidad la cantidad de consumo y viceversa, ¿no? sí. Y Ok. la última, que es la línea gris, encontré que es la demanda elástica. Estos bienes, pues puede ser que en un puesto de verduras, por ejemplo, en el cual en un local aumente de precio y la gente, debido al mercado, pues busque otras opciones diferentes para poder, pues, concluir, ¿cómo se llama? Consumir, Pues comprar. consumir, Ujú. consumir su beneficio y a pesar de que pues en un puesto pues aumente y entonces puede tener más opciones para que pues satisfaga sus necesidades. Ok. Bueno, entonces los bienes de lujo, ¿en dónde quedan? Eh, Diría, es que, bueno, yo lo que busqué se revolvía, pero yo lo entiendo a que sería el 2, ¿no? La línea verde más se inclina, que Ujú. de acuerdo a esto, pues aunque aumente de precio, va a haber gente que pueda consumir pues estos productos Ujú. y a medida que disminuya la cantidad de usuarios, pues va a ser mayor. Ok, ¿estamos de acuerdo, Harvey? Sí, ingeniero. Ok, bueno, ¿todo el mundo tiene claro estos temas? Bueno, este tema en específico, ¿no? Que lo planteamos de una manera simple, es la familia de curvas que puede variar desde la situación horizontal hasta la situación vertical, pasando por la de 45 grados, ¿no? Al final de cuentas, lo único que estamos haciendo es cambiando la pendiente de la curva y eso va a determinar el comportamiento del consumo o la variación del consumo respecto al precio, ¿de acuerdo? Entonces, eso se puede simplificar más allá de los conceptos económicos que ustedes dicen, bueno, ¿y para qué me sirve eso? Bueno, pues ya se empiezan a dar cuenta para qué sirve, ¿no? Esto, esta situación, o sea, de lo que se trata en los mercados o en el análisis de la demanda es justamente ver cuál sería la inclinación de esa curva. Esa es la respuesta a encontrar cuando hacemos estudios bueno, análisis de demanda y en qué punto nos encontramos, ¿no? ¿Cómo se comporta esa curva y en qué punto nos encontramos respecto a la oferta para encontrar el equilibrio?
Entonces, este es el primer elemento que necesitamos. El segundo, que ahora ya les muestro, que ya lo empezamos a ver, que es la función de oferta. Esta es, la demanda es la ecuación del consumidor, representa a cada uno de nosotros cómo nos comportamos. Y en el otro caso, en la de oferta, les decía que ustedes se cambian la cachucha y se ponen la de un empresario o de un productor, y entonces van a venderle a los consumidores, ¿no? Entonces pasan de ser consumidores a ser productores, y vamos a cambiar el chip, vamos a cambiar la lógica. Mencionar que hay un concepto que se llama bien público. ¿Alguien ha escuchado ese término de bien público? ¿O a qué le suena un bien público? Que todos podemos tener acceso a él. Exactamente, es aquel en la que todos podemos tener acceso, que nadie puede ser excluido de su consumo. Nada más le complemento eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de bien público, ¿cuál es? Internet. Internet. No, bueno, no sé si ya hayan aprobado el derecho a Internet. En la Constitución hay un artículo Agua. de las garantías individuales, y en esas garantías individuales son las libertades que nosotros como mexicanos deberíamos de gozar, y de la cual el gobierno es responsable. Entonces hay una parte de derecho a la educación, y entonces ahí ustedes revisen el artículo 3 y ahí vienen de las garantías individuales. Entonces ahí viene cuáles son nuestros derechos, ¿no? El derecho a la libertad. A lo mejor no nos han quitado la libertad, por eso ni lo valoramos, ¿no? Bueno, ahora muchos en los medios se habrán enterado que dicen que no tienen libertad de expresión, ¿no? Entonces, bueno, como dicen los del otro lado, bueno, ¿quién te prohíbe que te manifiestes o que expreses lo que quieras, ¿no? Hay otros países en donde tienen todo controlado, y cualquier mala palabra que digas contra ciertas autoridades, pues ya es un delito, ¿no? Entonces aquí, pues como andamos libremente, pues no tenemos ese, o sea, ni siquiera quizá nos damos cuenta de lo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí esa es la relación a los bienes públicos. Entonces decía Internet, yo no conozco, o todavía no sé si estuviera eso plasmado como una garantía individual, ¿no? Sé que hay la libertad de expresión, hay un derecho a la educación, hasta creo que ya la extendieron a nivel universitario, no sé si se quedó en prepa o universitario. Entonces, esos son los derechos y que están ligados a los bienes y servicios públicos, ¿no? Entonces, nadie puede ser privado del consumo de ese bien. Entonces, si, por ejemplo, la luz solar es un bien público, o la luz de la noche, si ustedes lo quieren ver de la otra manera, ¿no? Entonces, eso, pues no sé si podríamos decir que tiene un precio. Pues a lo mejor el precio sería colocarse en un lugar en donde te toca el sol, ¿no? O te den los rayos solares. Y una vez que tienes ese precio, pues no importa que estés 1 hora, 2 horas, 5 horas, todo el día, 24 horas, una semana expuesto al sol. Es el caso del ejemplo que decían, bueno, es que de bienes en los cuales está fijo el precio y no varía en función de la cantidad consumida, son los de ese tipo, ¿no? ¿Sí? En el caso de la movilidad, que es el tema de transporte, dirán ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver las libertades con transporte? Pues sí tiene que ver, porque hay un derecho, bueno, ahora se está convirtiendo en un derecho a la movilidad, pero había ya antes, o sea, actualmente está en la Constitución la libertad de desplazamiento. O sea, nadie te puede restringir que puedas ir tú a donde quieras, a la hora que quieras. Bueno, salvo ahora cuando hay algunas ciudades que a lo mejor que tienen toque de queda, y entonces ahí ya no te puedes mover, ¿no? Pero en general, bueno, esto es una emergencia sanitaria que ha venido a cambiar muchas cosas y a recordarnos otras. Entonces, en ese caso, como está garantizada la libertad en el territorio nacional, la autoridad tiene la obligación de garantizar ese derecho.
Y entonces por eso hablamos del servicio de transporte público, ¿no? Entonces el Estado tiene que garantizar que eso se cumpla, así como tiene que garantizar de que que se le brinde a los ciudadanos la educación, la seguridad y otro tipo de servicios. En ese caso, pues estamos hablando de un servicio público. En el caso del transporte, que veremos en la sección, en la unidad 3, que no necesariamente es un bien puramente público, ¿no? Es un bien realmente semipúblico, porque alguno de las fases de la producción del servicio de transporte público lo puedes cambiar, la puedes privatizar, ¿no? Y como sucede actualmente, el Estado es quien debería dar el servicio de transporte público, pero hay una forma más eficiente de hacerlo, que es a través de un concesionario o a través de un contrato de prestación de servicios, que es como lo hace ahora y como están ahora cambiando estos modelos de regulación en donde ya no se trata que el gobierno construya la infraestructura, sino puede hacer contratos de participación público-privada donde dice, oye, pues yo te pago por prestación del servicio, tú construyes la carretera, tú inviertes y yo nada más te pago por las personas que lo usen, ¿no? Es más o menos como el caso del transporte público. Entonces, algunas de las etapas, por ser más eficientes, se pueden concesionar. ¿Por qué el Estado no produce directamente el servicio de transporte público? No es algo que hayamos llegado aquí ayer, ¿eh? Antes había se llama producción directa del servicio, y era el Estado quien contrataba a los choferes, compraba los autobuses y prestaba el servicio. A lo mejor ustedes nunca lo vieron, pero a lo mejor sus padres o abuelos se acordarán, y ahí luego le preguntan quién era el dueño del servicio de transporte público en Puebla. Y hace 30 años no eran los concesionarios que lo tienen ahora, era el gobierno y tenía pues todo un sistema. En el DF, por ejemplo, fue muy famosa la Ruta 100, en donde el gobierno era el que se encargaba. Incluso ahora el sistema de transporte eléctrico en el DF sigue siendo, y el metro también, sigue siendo de producción directa, es decir, todo lo controla el gobierno, en este caso del Distrito Federal, ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia de poder entender cómo se comportan los diferentes bienes para ahora entender, cuando vayamos a la unidad de transporte público, pues de qué se trata el transporte público, ¿no? Y qué implicaciones tiene a la hora que lo utilizamos, cómo se comporta, y también en el caso de las carreteras, y en particular el caso de las carreteras a peaje, porque ahí hay un precio claro y hay una demanda de pasajeros, tú le mueves el precio, pues va a bajar el volumen de pasajeros. Entonces yo me dedico a hacer esos estudios de demanda. Entonces es a través de este conocimiento básico que les estoy dando, porque no es un curso de economía ni de microeconomía, ni mucho menos, simplemente son los elementos para que ustedes puedan entender por qué las cosas suceden de esa manera. ¿De acuerdo? Esa es la intención de que ustedes pudieran hacer este ejercicio, que como ustedes vieron, no es obvio, porque muchos especialistas se meten en las cantidad de variaciones y cantidad de cosas, y estas cosas tan simples, en mi caso lo considero simples, y si ustedes ya tienen claro, lo pueden plasmar en una foto o una gráfica, pues ya tienen el conocimiento básico para poder entender las demás cosas, ¿sí? Entonces, por eso no lo encontraron ustedes en ningún libro, porque no está esta reflexión en ningún lado, te lo van dando por pedazos o lo mezclan con cosas, ¿de acuerdo? Entonces, también esto está ligado con las lecturas que ustedes hicieron del libro de Microeconomía en Viñetas, que también trae otros conceptos. Yo no quiero que ustedes sean especialistas en microeconomía, sino que aprovechen los conceptos básicos para entender cómo funciona lo que vamos a seguir tratando. ¿Está claro? ¿Tienen alguna, ¿tienen alguna consulta para, si no, para pasar a continuar con el curso? ¿Alguna consulta? Mi parte no, ingeniero. Ok. ¿Los demás?
No, ingeniero. Ok, espérame que ahora no sé por qué no me aparece esto. No, ingeniero. A ver, un segundo porque no me deja verla. Ahí apareció. Aquí está. Bueno, entonces estamos aquí en esta curva, que era la de oferta, y entonces les decía que hay un costo fijo, o bueno, ya habíamos acordado que esto sería un costo fijo, y ahorita lo retomamos, y un costo variable, y estamos suponiendo que hay una función lineal que representa la oferta, ¿no? Si tenemos nosotros incrementos en los insumos de producción, en la materia prima, podríamos llegar a una situación como la línea que está ahí punteada, que implica que ya me cuesta más producir la misma cantidad de bienes. Y esto, como es una constante, en principio es una recta paralela, entonces hubo un incremento de los costos fijos, por eso la función se desplazó hacia arriba, ¿no? Igual, pues ahí puede haber una familia de curvas, así como la vimos ahora en el caso de la demanda, que va a representar cómo varían los costos de producción en función de las unidades producidas. Entonces, esto también puede ser una familia de curvas que a partir de un punto fuera del origen, porque nunca vamos a tener un costo fijo cero, va a ir variando, ¿no? Y esto puede tener diferentes, puede ser una familia de rectas o puede ser una familia de de curvas de diferente grado. Igual, estos costos de la función de producción se estiman y lo vamos a aplicar en la siguiente unidad para determinar los costos de producción del servicio de transporte público. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora vamos a juntar los dos conceptos, que es la curva de oferta que está en color naranja, y la curva de demanda que está en color azul, ¿sí? Entonces, si nosotros trazamos ambas curvas, dado que una va de un precio máximo a una cantidad máxima y la otra va de un costo fijo a una cantidad máxima, entonces esas necesariamente se van a cruzar en algún momento. Ese punto donde se cruzan es lo que se denomina punto de equilibrio, porque corresponde la oferta con la demanda. Y ese es el punto de referencia por lo cual muchas empresas y el gobierno paga mucho dinero para que les diga, para que al menos yo les diga, en el caso de las actividades profesionales que hago, dónde está ese punto o dónde estamos parados, ¿no? Sabemos que hay una curva de demanda y hay una curva de oferta, pero lo que no sabemos es, primero, de qué tipo de función es, si es una recta, una curva de segundo o tercer grado, no sabemos eso, no sabemos tampoco cuáles son las elasticidades en un cierto momento, porque en una curva, en una recta, la elasticidad es fija, es decir, la pendiente es fija. Si yo paso una curva de segundo grado, pues depende del punto en donde yo me pare, pues va a tener una pendiente, ¿no? Que puede ser una tangente o una secante o una tangente. En el caso de una tangente, la pendiente vale 0 y una secante, bueno, sería también otra tangente, la pendiente vale 1. Entonces ahí hay un valor mínimo, ahí hay un valor también que puede ser de referencia, ¿no? Eso tiene dos soluciones. Pero bueno, vamos a mantenernos sencillos y vamos a decir, bueno, pues hay una curva que representa cómo varía la cantidad consumida en función del precio, que es la azul, que se llama curva de demanda, y la otra, que es la de producción, que se llama curva de oferta, que es aquí la naranja. Entonces vamos a suponer que estamos en el punto 3, la curva continua,
Entonces, si proyectamos la curva naranja con la curva azul y encontramos ese punto, pues entonces tenemos en el punto E3, que sería un equilibrio, que ahí se da a la cantidad 3 y al precio 3. Significa también, geométricamente hablando, que este punto es una solución para esta función en color azul como para esta función en color naranja. Ambas coordenadas X y Y satisfacen ambas ecuaciones y por eso existen en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los problemas es, bueno, ¿dónde está o a qué corresponde ese punto de equilibrio? Y eso se reduce simplemente a encontrar el punto donde se cruzan dos rectas. Y eso es un problema de geometría analítica que ustedes resolvieron en la secundaria, quizás no en la secundaria, pero en la preparatoria sí, y en los primeros años de ingeniería, ¿no? Entonces, este problema que lo estamos poniendo en un contexto de la economía, pues al final es un problema que ustedes ya han resuelto, que no les habían dicho que, pues eso corresponde también a una forma de analizar la oferta y la demanda, sino les dijeron, sea una línea con tal pendiente y otra línea con tal pendiente, determine en qué punto se cruzan, ¿no? Supongo que eso lo pueden resolver, ¿no? O lo saben resolver. Entonces, es una ecuación, simplemente se igualan ambas ecuaciones y encuentran la solución. Dos ecuaciones, un punto en común que es el equilibrio, sustituyes si fuera una ecuación lineal y en dos segundos lo tienes resuelto, ¿no? Resuelves para Y, resuelves para X y listo, encuentras el equilibrio. ¿Qué es lo que pasa cuando, caso contrario al que les mencioné ahora, tengo yo un costo fijo, pero resulta que los precios de las materias primas se desplomaron? Vamos a decirlo así para que lo tengan un poco más ilustrado. El precio del petróleo, ¿no? Ustedes vieron que el precio del petróleo llegó a cero, incluso negativo. Tenías que pagar para que se llevaran tu petróleo, porque cuesta más almacenarlo y que se lo lleven, ¿no? No sé si ustedes se enteraron de eso que pasó. Entonces, si hay una reducción de la materia prima, puede ser este ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, pues antes pagaba $35 por barril de petróleo y ahora resulta que vale 1, ¿no? O vale 0, pero pues no nada más yo produzco lo que vendo, no solamente de petróleo, hay otras cosas que le pongo, ¿no? Entonces, por eso esto nunca es 0, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer que hay una reducción del precio del petróleo. Esa reducción me lleva a que, o sea, como es lo único que cambia, toda mi función de producción se mantiene igual, que es la curva punteada que tenemos acá. Entonces, ¿qué pasa cuando disminuye o se desplaza hacia abajo mi función de producción? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué puede decir qué pasa? El precio de producción baja, ¿no? Y entonces se puede dar a un precio final más bajo, entonces la puede variar. Ok. El equilibrio puede variar. Entonces yo, si se acuerdan, en el ejercicio anterior, cuando vimos demanda, yo les dije, supongan una disminución de precio, ¿no? Hasta ahí, y dijeron, ah, bueno, lo suponemos. Pero esta es la explicación por qué el precio puede variar, porque los productores tienen un costo de producción más bajo, ¿sí? Eso es una razón. La otra puede ser la competencia que exista, ¿no? Entonces, ahora les decía, vamos a quitar todas esas complejidades y vamos a suponer que el productor, pues bueno, o el conjunto de productores o esta función representa el conjunto de productores, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos una explicación por qué disminuye el precio, ¿de acuerdo? Ya no es un acto arbitrario, como yo les dije, pues supongan que baja el precio, ¿de acuerdo? Aquí está la explicación por qué, una de las razones por las cuales baja el precio. Entonces, si baja el precio, aumenta el número de usuarios, que es algo que ya lo habíamos comentado y ya lo habíamos platicado. ¿Y qué otro efecto tiene? Ahí es donde aumenta la demanda. Sí, aumenta la demanda y qué otro efecto tiene.
O sea, ya dijimos, disminuye el precio de P3 a P2, hay un nuevo equilibrio que sería E2 con la cantidad Q2, ¿sí? Eso, de acuerdo. Pero hay otro efecto que yo se los platiqué, ¿cuál es? Que las personas que ya lo podían adquirir antes en un precio P3, pues van a salir más beneficiados. ¿Y cómo se llama eso? Exceden, algo así. Ujú. Excedente del consumidor, ¿no? Excedente. Entonces, nosotros lo que vamos a tener ahora, y que ya lo habíamos analizado, es que además de que va a haber más consumidores, tenemos dos mercados, ¿no? Los que ya compraban van a ser más felices en esta proporción, que estoy aquí señalando con el círculo en rojo, y los nuevos van a ir también aumentando su excedente del consumidor, pero de una manera decreciente en función de su disponibilidad de pago y en la medida que se acerquen a el punto donde está el usuario indiferente, donde él paga justo lo que está dispuesto a pagar, ¿no? El producto vale justo lo que él estaba dispuesto a pagar, P2, ¿sí? Entonces, de E2 hacia o de Q2 hacia la izquierda, todos estos compran, ¿no? Y además, por el efecto de la variación de precio, están más contentos. ¿Qué pasa con el usuario que está abajo de E2? ¿Cómo estará ese usuario después de que bajó el precio? Ahí donde está, vamos a poner donde está el puntito que están viendo, el cursor. Pues a la perspectiva de los nuevos, bien, ¿no? Porque ya pueden acceder a ese bien. ¿Estarán bien? ¿Alguien piensa otra cosa? Bueno, se supone que esos aún no piensan comprar el producto, ¿no? Porque esperan un precio aún menor. Exacto. Ellos piensan comprar el producto, pero no les alcanza, ¿no? O no están dispuestos a pagar E2. Entonces, de aquí hacia abajo se llama demanda latente, o de Q2 hacia Qmax se llama demanda latente. Es decir, latente significa que están a la expectativa o a la espera, ¿no? A que haya una reducción de precio y entonces ahora sí compro. Como estos en el punto E3, abajito de 3, ahí donde estoy señalando el punto, ellos en el precio 3 eran demanda latente. Sí, es decir, estaban a la expectativa que disminuyera el precio para comprar. Si el precio bajó a P2, entonces ellos ya compran y se convierten en demanda efectiva, porque ya van a comprar el producto. Y entonces, estos que eran latentes antes de que bajara el precio, los de Q3 hacia Qmax, toda esta cantidad de usuarios, era demanda latente en P3 y ahora que bajó a P2, resulta que la demanda latente ahora se redujo y es de Q2 a Qmax. ¿De acuerdo? Entonces, estos a partir del punto de equilibrio hacia la izquierda son los consumidores, ¿sí? Los consumidores efectivos. De E2 hacia la derecha son la expectativa o la demanda latente, ¿sí? Entonces, este que estaba dispuesto a pagar P2 menos 1, pues se quedó con las ganas porque dice, ching, me quedé a uno de que lo pudiera comprar, pero no lo va a comprar porque no le alcanza o no estaba dispuesto a pagar P2, ¿no? Y no sé si a ustedes les ha pasado y justamente por una cuestión de centavos o de pesos dice, pues no me alcanza o no estoy dispuesto a gastarme eso por comprar este producto, aún así esté en rebaja, ¿no? No sé si les ha pasado. Y dice, pues sí, el celular vale 8,000 pesos, su precio es normal, ahora lo están dando en 5,000, pero no me voy a gastar 5,000 en un celular. Estaría dispuesto a gastarme 3,000, ¿no? Entonces, pues bueno, bajó y habrá quienes sí lo compraron y quienes no lo pueden comprar o no les interesa pagar por comprar ese producto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta es la demanda latente. En la medida que la demanda latente se disminuye, pues como ustedes ven, significa que el precio bajó, ¿no? Hay más usuarios o más consumidores porque el precio
bajó, aquí no he mostrado P1, pero si pongo P1, quiere decir que hay, si fuera el precio P1 y hubiera algún productor dispuesto a vender a P1, entonces tendríamos Q1 consumidores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Sí, ingeniero, todo claro. Ok, bueno, va la siguiente pregunta, ahora sí, a ver si es cierto que está todo claro. Cuando analizamos la demanda, dijimos que en qué momento era máximo el excedente del consumidor. O sea, la gente estaba feliz. ¿En qué momento? O la mayor cantidad de gente estaba feliz. Cuando el precio es lo más bajo posible, ¿no? Cuando es cuando es Qmax. Exactamente. Aquí, en Qmax, aquí donde está el puntito. Porque entonces, fíjense de qué tamaño es el excedente del consumidor, todo este triángulo que está acá. Sí, ya no puedo hacer más que eso. Entonces, si el precio del producto fuera cero, compran todos y ahí todo el mundo está feliz. ¿Por qué no pudieran, qué pasaría más bien si pusiéramos el precio cero, ahora considerando la función de producción? Vamos a poner la continua para que sea más claro el asunto. ¿Qué pasaría si el precio fuera cero? Ya nadie quisiera producir el producto porque no van a obtener ningún beneficio, ¿no? Claro, pues ni siquiera un beneficio, porque miren, este señor le cuesta costo fijo para producir sus productos, ¿sí? Entonces ni siquiera iba a tener para pagar sus costos fijos. Entonces las políticas que buscan que los precios sean cero o sean gratis, lo único que van a hacer es que desincentive al productor. Pues dice, ¿qué interés tengo si lo van a regalar, no? No hay ninguna motivación para, para producir. ¿En qué caso sí produciría? Supongan que alguien dice, así como dice su compañero, internet gratis para todos. ¿Cómo resuelven ustedes su problema como empresario? ¿Qué es lo que pedirían? Pues nada más como sí se tendría que atender un precio el cual cubra esto, bueno, estos, ¿cómo se dice? Como los gastos para producirlo, ¿no? Así es. ¿Y cuáles serían, si fuera la línea continua, cuáles serían los gastos que tendrían que cubrir ustedes? Ustedes son empresarios y les dice López Obrador, ¿sabes qué? Pues me vas a dar gratis el internet. Ustedes son Slim, ¿ustedes qué le van a decir? Dime cuánto te tengo que pagar, pero yo quiero que des gratis el internet. Ustedes son Slim, entonces ¿qué le contestarían? Aquí, según la gráfica que estamos viendo, cuánto le van a pedir? P1, No sé, ustedes son los empresarios. Pero P1 es un precio. Pues le tendríamos que pedir la cantidad mínima para que podamos nosotros cubrir nuestros costos fijos, ¿no? No sé, pues ustedes hagan el cálculo de Juan Garabato, ¿no? Compra caro y vende barato, o no sé qué quieran hacer. Pero en Tal vez función de la curva pensando que como están empresa, viendo, ¿cuánto les van a pedir? lo O que sea, iba a está mencionar bien es el que tal vez, principio, ¿no? Puede estar bien, no digo que esté bien. Puede estar bien el principio, que ustedes tienen que recuperar algo y le van a pedir algo. Estoy de acuerdo. Lo único que quiero que me digan es cuánto le van a pedir. En función de esta gráfica que están viendo. Si estuviera la curva de oferta la azul y la curva de demanda la naranja continua. yo creo que sería el P3, debido a que P1 es apenas el gasto que se requiere para poner a funcionar, en este caso, el Internet. Sin embargo, yo soy empresario, yo no voy a subsidiar el que todos tengan Internet, yo necesito tener una ganancia, una renta por mi trabajo, por mi empresa. Entonces creo que debería ser más del costo Ujú. mínimo. Entonces usted le pediría a P3, ¿quién le pediría algo distinto?
¿Alguien más? ¿O todos están de acuerdo con sus compañeros o no le entienden? Por Yo otro No, también. lado, yo estoy de ingeniero, acuerdo también, con mi compañero de pedir el P3. P3. ¿Quién Yo más? pediría el sin P2 embargo, quisiera agregar una cosa más, ingeniero. Sí. La gráfica nos dice que entre más se consuma, más se gasta. Ujú. Entonces, probablemente ni siquiera P3 alcance a, mm, ¿cómo decirlo?, a cubrir los gastos que voy a generar por producir el Ujú. bien o el servicio que se requiere. Entonces, si Es proyectamos correcto. una línea, Es correcto, porque si la proyectamos curva una... lo que les dice es cuánto te cuesta producir, y aquí está Qmax, no está marcado, pero aquí está. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer es una proyección de Qmax con respecto a la función para que les dé el precio. Eso es lo que a ustedes les va a costar producir. El producto de Qmax por P3, eso es un ingreso. Sí, si ustedes venden cada producto a P1 y venden Q3 productos, entonces esta curva, este rectángulo que se forma aquí o esta superficie, que es el producto de P1 por Q3, ese sería su ingreso, ¿no? Y ustedes dicen, yo le voy a pedir P3, nada más P3, pues imagínense, no van a pedir nada, pues yo, si te vas a decir, el presidente aquí está, cabrón, yo te lo doy de mi bolsa, 1,000 pesos, ahí está, ya te pagué, dale el servicio a todos gratis. Entonces, tienen que incluir la otra dimensión para que sea un ingreso. P3 es el producto, digo, es el precio, 1,000 pesos por persona multiplicado por Q3 personas. Si son 1,000,000 de personas, pues saquen en la cuenta cuánto es 1,000,000 por 1,000, ¿no? Pues 1,000,000,000. Eso es lo que está aquí dentro de esta área, 1,000,000,000, que es Q3 por P3, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que ustedes me dicen que le pedirían, pero lo que realmente les va a costar para darle el servicio a todos es Qmax multiplicado por un poco menos de Pmax. Entonces van a hacer el negocio de Juan Garabato que les digo, les va a costar caro y se lo van a regalar. Pues entonces, yo quiero más empresarios de eso, les va a decir dónde hay más. Y va a hacer su evento y los va a anunciar que ustedes son súper buena onda, súper buenos empresarios, ¿no? ¿Sí? ¿Entendieron acá el concepto? Sí, ingeniero. Sí, ¿Sí? ingeniero. Bueno, entonces, lo que vamos a Sí, sí, ver todo. en la siguiente clase, porque ya me pasé, creo, esto es cuáles son los gastos y cuáles son los ingresos para que esto pueda funcionar. ¿Sale? Por ahora hablamos que ese sería su ingreso total, pero pues tienen unos gastos, ¿no? Entonces vamos a ver esos conceptos en la siguiente sesión. ¿Listo? Sí, está bien, ¿Algo ingeniero. más? Muchas gracias. Sale, pues entonces nos vemos en la siguiente sesión que va a ser el jueves, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Muchas gracias. De acuerdo, ingeniero. De Gracias. acuerdo. Adiós. Sí, Nos sí, hasta luego. vemos. Hasta luego. Hasta luego.